Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase del curso. Hoy vamos a trabajar con algunas funciones de Amadeus que son fundamentales para el día a día, que son, digamos, recuperar el PNR, hacer búsqueda de las reservas que nosotros generamos en el sistema y quedan ahí almacenadas, como también modificar y cancelar PNRs completos o ciertos elementos del PNR que, bueno, que son elementos con los que vamos a trabajar en el día a día, porque bueno, no siempre va a ser todo de color rosa y algunas veces se nos van a presentar algunas ocasiones donde vamos a tener que modificar o eliminar ciertas cosas. Y bueno, para esos manejos también existen ciertos parámetros con el que nos vamos a manejar y vamos a aprender a utilizar, porque si bien hasta ahora aprendimos bastantes cosas sobre Amadeus, sobre cómo buscar vuelo, buscar o crear reservas, mejor dicho, pero bueno, también tenemos que ver las otras funciones que son muy necesarias, ¿sí? Así que bueno, vamos a ponernos a trabajar con esto. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a buscar aquí donde está Amadeus. Bien. Acá, bueno, estamos viendo acá la carátula principal. Siempre recuerden que cuando iniciamos sesión se va a abrir en el modo críptico por default y nosotros nos podemos pasar al modo gráfico en cualquier momento, yéndonos aquí a la derecha donde dice mostrar en modo gráfico o tocando alguno de los botoncitos, como por ejemplo el del avión, para ir a buscar vuelos. Bien, como dijimos, vamos a trabajar el tema de búsqueda, modificación y cancelación de PNRs, ¿ok? Entonces, lo que tenemos como primera instancia es la recuperación del PNR. ¿Sí? ¿A qué me refiero con recuperación del PNR? Supongamos que vamos a hacer una reserva sencilla como para trabajar rápidamente, ¿sí? Vamos a poner otro pasajero también como para hacerlo un poco más divertido y vamos a indicarle que es un pasajero child. Recuerden que lo hacemos abriendo paréntesis y tipeando las siglas Charlie Hotel Delta para indicar que el pasajero es un child. Bien, vamos a buscar los vuelos ahora, algo así sencillo, como para trabajar con el concepto de la recuperación de un PNR. Em, a ver, vamos a buscar, así nomás, un tramo de ida nomás para hacerlo sencillo. Vamos a cotizarlo para ver qué nos cotiza. Bueno, cabotaje en dólares no. Eh, Vamos a hacerlo en pesos, que es pasaje nacional. Vamos a poner acá la cancelación que nos da la tarifa 14 de noviembre, 16. Vamos a poner un teléfono y sin mucho más vamos a firmar y cerrar la reserva para que nos genere el código. Después vamos a ver esto del warning para que no nos aparezca más, es importante, pero simplemente cuando nos aparece warning, recuerden que le damos una reconfirmación. Bien, hacemos un IR, ignorar y recuperar para actualizar. Bien, y tenemos generado el código Amadeus y también el código de la aerolínea, ¿sí? El localizador de la aerolínea. Bien, ahora lo que vamos a hacer es recuperar este PNR, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ignorar con India Golfo, ignorar para salir del PNR, ¿sí? Bien, y cuando hablamos de recuperar, es una transacción que permite recuperar y desplegar un PNR, ¿sí? O volver a desplegar el PNR cuando lo estamos creando o modificando, ¿sí? Si bien esto quizás ya lo vimos antes en algún videíto, en alguna de las clases, que recuperar en Amadeus es básicamente hacer Romeo Tango, ¿sí? Que significa retrieve. Nosotros cuando estamos dentro de un PNR y estamos trabajando, si nosotros hacemos Romeo Tango, lo que hace es redesplegar ese PNR. Por ejemplo, vamos a hacer como si quisiéramos abrir este código, ¿no? Este código que generamos recién. ¿Cómo hacemos? Bien, acá nos dio el código, ¿sí? Nosotros para volver a abrir este PNR, lo que vamos a hacer, una de las tantas opciones que tenemos es tipear Romeo Tango y copiar o tipear el código localizador de Amadeus, no el de la aerolínea, ¿sí? Siempre el de Amadeus. Lo vamos a copiar ahí al ladito nomás y de esa manera volvemos a abrir el PNR. A ver, por ejemplo, cuando vamos a chequear si tenemos una tarifa grabada,
que recuerden que es el comando tango quebec tango, ¿sí? Que de esa manera ingresemos al almacenamiento de tarifas. Vamos a ver que tenemos tarifas grabadas, ¿ok? Vamos a tener una tarifa, obviamente, para el pasajero child y otra para el pasajero adulto, ¿no? ¿Sí? En este caso tenemos descuento porque tenemos un pasajero de tipo niño y otra tarifa por el pasajero adulto. Si entramos acá al almacenamiento de reservas, perdón, de tarifas, y vemos las tarifas que tenemos aquí almacenadas, ¿ok? Y ahora yo quiero volver al PNR, a la carátula principal. ¿Cómo volvemos? Siempre con Romeo Tango, con Retrieve. Eso lo que hace es redesplegar el PNR, ¿bien? Yo voy a volver a salir ahora y, por ejemplo, tenemos otras opciones para buscar PNRs que están en nuestra oficina, que pueden ser varias. Por ejemplo, una es haciendo Romeo Tango, poniendo una barra oblicua y poniendo una letra, por ejemplo. ¿Para qué? Para que digamos, esa búsqueda nos busque PNRs que comienzan con esa letra, es decir, apellidos o nombres. Supongamos que vamos a buscar PNRs que empiecen con apellidos de la letra R, a ver qué nos aparece. Nos va a aparecer un listado de todos los PNRs que hay, ¿sí? En esta oficina, que su apellido empieza con R. Fíjense la cantidad de reservas que hay. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para entrar a cualquiera de estas reservas? O, digamos, para desplegar cualquiera de estos PNRs. Por ejemplo, supongamos que queremos abrir el PNR número 4, el que dice Río Florencia. Si nosotros hacemos un clic mientras permanecen estos numeritos pintados, que son los números de PNR de cada PNR, si hacemos un clic, vamos a ver el comando que tenemos que hacer para desplegarlo desde ese listado. En este caso tendremos que hacer Romeo Tango 4 para desplegar el pasajero de Río Florencia. O hacer un clic directamente, ¿sí? Aquí. Y lo que va a hacer es abrir ese PNR. ¿Sí? Ven, vamos a ignorar y volver a buscar apellidos, perdón, PNRs que empiecen con apellidos con la letra R. También tenemos la opción de, vamos a entender un poco lo que dice esta pantalla, ¿sí? Nos dice el número del PNR que estamos viendo, el apellido del pasajero que corresponde a ese PNR, nos va a decir a qué compañía corresponde, en este caso de Aerolíneas Argentinas, el vuelo que tiene, o sea, el primer vuelo que tiene el PNR va a aparecer aquí, nos va a aparecer la clase de reserva en la que está reservado ese PNR, con la fecha de salida y con al menos un tramo, ¿sí? De ese PNR, como una guía que vamos a tener ahí para recordar, ah, sí, este es el PNR del pasajero Ramírez que iba a tal fecha, ¿no? Ok. Y bien, y el código, sí, de reserva. Entonces, tenemos la opción de desplegar el PNR desde aquí o simplemente copiando el código de la reserva, tipeando Romeo Tango y copiándolo. Pero yo creo que es más fácil abrirlo seleccionando el número de PNR que queremos abrir. Por ejemplo, en este caso, el de Ramírez, que era el 1. Bien, tenemos ahí para recuperar el PNR de esa manera también. Después lo que tenemos es, por ejemplo, buscar por apellido directamente específico, ¿sí? Acá van a aparecer todos los PNRs con apellido Rodríguez. O también, ¿por qué no? Si al terminar de tipear el apellido escribimos el nombre, ya específicamente buscamos por PNRs que tengan ese nombre específico. También lo que tenemos, por ejemplo, muchas veces nos va a pasar que cuando buscamos de esta manera, fíjense que, por ejemplo, el PNR 5 dice ningún itinerario activo, porque ya esa reserva se canceló o no está activa. Entonces podemos decirle que a esto mismo queremos buscar que solo busque PNRs que están activos. Bien, eso lo vamos a hacer haciendo RT, bueno, por ejemplo, apellido, nombre, y al final del nombre vamos a poner un asterisco y una letra A alfa, que viene de activo. ¿Sí? Entonces, fíjense que anteriormente, como yo no puse nada, al final del nombre me traía también los PNRs que no están activos. Acá como le puse asterisco alfa para que me muestre solo activos, ya no vamos a ver esos PNRs que no estaban activos, justamente. Em, bien, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, eh, no se olviden, o sea, no se olviden que nosotros podemos consultar con las páginas de ayuda, por ejemplo, en este caso que estamos viendo
recuperación, hacemos con las páginas de ayudas, hacemos Hotel Eco Romeo Tango, ¿sí? Es help de entrada Romeo Tango. Y ahí vamos a ver un montón de ejemplos y explicaciones. ¿Sí? Recuerden que esto de las páginas de ayuda ya lo vimos en clases anteriores, cómo manejarse por estas páginas para leer la información. Bien, voy a ignorar esto y vamos a pasar ahora a a otro ejemplo que es la modificación de un PNR. Sí, porque dentro de la modificación del PNR vamos a tener un montón de cosas. Antes que nada, igual de pasar a la modificación del PNR, vamos a verlo en el modo gráfico como es el tema de la recuperación, ¿sí? Yo me voy a pasar ahora al modo gráfico y vamos a ver acá, un segundito. Bien, acá yo vine como a una carátula principal, ¿no? De PNR, pero para esto, para recuperar nosotros PNR desde modo gráfico, nos tenemos que venir acá donde dice Main Page, ¿ok? Y para recuperar un archivo o un PNR, vamos a hacerlo desde donde dice Abrir archivo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner Rodríguez y vamos a poner Recuperar. Y la respuesta va a ser similar a la que teníamos antes. Vamos a encontrar un listado de PNRs, ¿sí? Y podemos seleccionar cuál queremos abrir. Por ejemplo, vamos a abrir este de acá, el primero, y vamos a poner abrir archivo de reserva. Es una manera también diferente de recuperar PNR desde el modo gráfico, ¿no? Ahí está pensando un poco la plataforma y ahí recuperamos el PNR de este pasajero desde el modo gráfico. Sí, parecido a lo que hicimos recién en el modo crítico, pero bueno, nada, acá lo tenemos desde de otra manera, ¿no? Bien, denme un segundito, por favor. Bien, acá volvimos. Bueno, ahí hemos visto entonces que podíamos recuperar desde el modo gráfico también así, pero si venimos a índice su escritorio, también lo podemos hacer a un costado hacia la derecha donde dice abrir archivo con el mismo resultado también. Por ejemplo, tipeamos el apellido que deseamos recuperar y vamos a ver el listado de todos esos PNRs que estamos buscando, ¿no? Bien, también podemos buscar por número de vuelo o por fecha de salida en esta opción. Son diferentes filtros que tenemos para buscar los PNRs que tenemos en nuestra oficina, ¿bien? Bueno, vamos entonces a volver acá a la página de comandos. Así seguimos trabajando en esta clase. A ver, dijimos que íbamos a hablar también de modificación. Vamos a poder modificar o cancelar ciertos elementos del PNR, algunos no se pueden eliminar, como por ejemplo el nombre. Nosotros una vez que ingresamos un nombre no lo podemos borrar del PNR, sí lo vamos a poder modificar en ciertas ocasiones, ¿ok? Em, lo que pasa que cuando nosotros cotizamos, perdón, cuando nosotros modificamos elementos en el PNR, em, todo eso todas esas modificaciones que nosotros vamos haciendo en el PNR, lógicamente van al historial del PNR. Más adelante vamos a ver esto del historial del PNR para entender y saber leerlo porque es interesante y muy importante. Bien, pero por ahora vamos a dedicarnos al tema de la modificación del PNR. Nosotros cuando hacemos alguna modificación, eliminamos algo y luego eso lógicamente vamos a tener que firmar y cerrar la reserva para que ese cambio o modificación surta efecto, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros eliminamos un segmento de vuelo porque no queremos, o el pasajero lo quiere cambiar, o porque simplemente nada, estamos trabajando en la reserva. Obviamente, cada vez que hacemos algo, después para que ese cambio se efectúe, vamos a tener que ingresar. Recuerden que con el comando Romeo Fox hacemos nuestra firma, ¿sí? RF Romeo Fox, y puede ser las iniciales o nuestro nombre. Y vamos a poner un punto y coma y le vamos a dar cerrar la transacción o cerrar y recuperar esa transacción, ¿no? Que es Ecotango o Ecoromeo. Bien. Cada vez que nosotros modificamos un PNR, eh, esa última modificación va a aparecer
en el encabezado del PNR, arriba de todo, y va a mostrar la fecha y la hora a la que se lo modificó, pero la hora Zulu, sí que es recuerden que la hora Zulu es la hora del meridiano de Greenwich. Entonces nos va a aparecer quién modificó ese PNR, ¿sí? Nos va a aparecer el sign de la gente que modificó el PNR, el día y la hora. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar entonces a lo que es la cancelación de segmentos, ¿sí? Vamos a abrir el PNR, por ejemplo, no sé, alguno que estábamos ahí viendo, por ejemplo, a ver, vamos a abrir alguno que tengamos acá, como este de Córdoba, que creo que es el que sí, es el que hicimos recién. Bueno, vamos entonces a tratar em, de eliminar algún segmento, ¿no? Bien, em, nosotros para cancelar elementos, recuerden que dijimos que los nombres no se pueden cancelar. Si yo quisiera cancelar algo, simplemente voy a hacer la entrada X-ray echo, ¿sí? X echo. Y el número de segmento deseado a cancelar. Por ejemplo, si yo quisiera cancelar el pasajero uno, bueno, lo dejo cancelar, ¿sí? A ver si nos deja cancelar el segmento, el segmento, perdón. El pasajero uno también. Bueno, no. Sí, se puede cancelar los nombres, pero no podemos cancelar. Ahí cancelamos nosotros el pasajero 2, ¿sí? Y lo que pasó fue que nos eliminó también un lugar de esos dos, de los dos que teníamos tomados. Lo que no se puede hacer es borrar, cuando tenemos un solo pasajero, es borrar a ese pasajero, ¿sí? Ahora, yo si quisiera volver a agregar a este pasajero, vamos a ver lo que pasa. Que seguramente nos diga que está restringido, ¿sí? Porque ya lo eliminamos ese nombre. No va a dejar borrar, obviamente, nombres eh, hasta que nos quede uno solo. El tema acá es que esto hay que tener mucho cuidado porque nosotros, obviamente lo tenemos que hacer cuando estamos trabajando un PNR, ¿sí? En este caso ya está cerrado el PNR. No es aconsejable hacer esto, pero quizás esto se puede hacer o lo podemos hacer cuando estamos en proceso de creación del PNR, ¿sí? Yo acá les quería mostrar un ejemplo de eliminar un segmento, pero bueno, evidentemente se puede borrar un nombre, al menos tiene que quedar uno en la reserva, ¿no? Bueno, y si yo acá lo quiero volver a agregar, ya no me deja, tendría que hacer un PNR nuevo, ¿bien? Vamos a ignorar este cambio, vamos a hacer IR y vamos a ignorar ese cambio que hicimos, ¿sí? Si yo ahí hubiese firmado, el PNR hubiese quedado con un solo pasajero, pero como ignoré ese cambio que hice, no pasó nada, ¿bien? Bien, supongamos que queremos borrar, por ejemplo, el segmento de aéreo, que es el segmento de la línea número 3. ¿Sí? Yo acá lo que voy a hacer es eliminar este segmento de vuelo que, por ejemplo, bueno, nada, el pasajero dice, no, al final quiero volar en otra fecha, ¿bien? Entonces lo que hacemos nosotros es eliminarlo, ¿sí? Nos va a tirar una advertencia y nos va a aparecer el mensaje de itinerario cancelado, ¿sí? Y lo que dice la advertencia es que el segmento se borró y que la tarifa que estaba grabada también se borró, ¿ok? Vamos a redesplegar y vamos a ver que efectivamente ya no tenemos más el segmento de vuelo, ¿sí? Porque lo eliminamos. Si nosotros acá hacemos India Romeo, lo que va a pasar es que ignoramos esa cancelación que hicimos y volvió el lugar ahí donde estaba. El vuelo volvió ahí donde estaba. ¿Ok? También podemos borrar de a varios segmentos, como por ejemplo vamos a borrar el contacto de teléfono, el time limit y por ejemplo, sí, el contacto de teléfono y el time limit. Vamos a hacer XECO 4,5. Quiere decir que quiero borrar el segmento 4 y 5. O, por ejemplo, vamos a borrar del segmento 4 al segmento 8. A ver qué pasa. Bueno, restringido porque seguramente este SR que apareció acá, este mensaje que ingresó la compañía que dice que hay un child en la reserva, no se puede borrar. Pero, por ejemplo, sí, efectivamente, era el mensaje ese que no se podía borrar. Bien. Borramos, lo que hicimos acá fue borrar el contacto, el tiempo límite de cancelación y los endosos del boleto.
¿sí? Eso sí se pudo borrar. Lo que no se pudo borrar fue el mensaje de que hay un child en la reserva, ¿sí? Bueno, entonces de esa manera nosotros podemos borrar, ¿sí? De a varios segmentos, ¿sí? Separando por coma, por ejemplo, 4, 5 y 6, o que queremos, por ejemplo, borrar el segmento 4 guión del medio, significa del 4 al 8, ¿sí? Es otra manera de cancelar. Después tenemos lo que es directamente y lo más drástico, cancelar el itinerario por completo, que es básicamente hacer X India, ¿sí? X-Ray India. X-Ray India, fíjense lo que hizo, fue cancelar todo lo que estaba relacionado al segmento aéreo, dejando únicamente el acuerdo de emisión, el contacto del teléfono y los nombres de los pasajeros. Si yo acá quisiera borrar el pasajero uno, dice, no nos deja cancelar el nombre, ¿sí? No nos va a dejar. Y quizás en algunos casos sí deja como el ejemplo que vimos recién porque eliminamos un lugar, ¿ok? Pero bueno, no recomiendo hacerlo, ¿sí? Entonces, recuerden, XY cancelamos todo el itinerario completo, ¿sí? Lo único que va a dejar como información es los nombres, obviamente el código de localizador de Amadeus y el contacto, bueno, y el acuerdo de emisión. Fíjense algo muy interesante que acá teníamos un time limit que pusimos de autocancelación al 14 de noviembre y cuando nosotros borramos o eliminamos la reserva con X India, el estatus del time limit pasó a ser OK, TK OK. ¿Por qué? Porque se canceló la reserva y este TK OK indica justamente que hubo un cambio y que este PNR quedó cancelado. ¿OK? Bien, si yo hago obviamente ignorar, vamos a volver a tener todo porque yo no firmé ni cerré la reserva. Entonces, para que eso surta efecto, recuerden que vamos a cancelar, por ejemplo, el PNR y yo quiero, hasta no voy a seguir trabajando, va a quedar cancelada y tenemos que firmar y cerrar. Bien, y de esa manera nosotros cancelamos el PNR, ¿sí? Ojo con esto porque se trabaja siempre cuando tenemos una confirmación de que hay que cancelar o cuando, por ejemplo, si usamos otro tipo de acuerdo de emisión que no sea el de autocancelación, tenemos que saber cuándo nosotros vamos a cancelar este PNR. Y la manera de cancelarlo es esta, haciendo X India. Bien. Bueno, recuerden que todo esto igual lo tienen lo van a tener subido también como material de lectura para, ¿no? Para que ustedes lo puedan repasar y probar todas las combinaciones posibles. Ahora yo voy a pasarme al modo gráfico y voy a buscar otro PNR, ¿sí? Voy a sacar este PNR que tenemos acá. Vamos a poner ignorar. Bien. Vamos a buscar ahora otro PNR que está en este listado. Por ejemplo, vamos a agarrar este que está acá. Vamos a abrir archivo de reserva y vamos a tratar de cancelar segmentos desde esta ubicación que es el modo gráfico. Bien, lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, vamos a tratar de eliminar acá, donde tenemos los segmentos de aéreos. Supongamos que queremos borrar el segmento de regreso de este itinerario que es Miami, Ezeiza Miami, Miami Ezeiza, queremos borrar alguno. Bien, lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar o deseleccionar el elemento que queremos eliminar. Y por ejemplo, en el caso del segmento donde están los aéreos, vamos a darle donde está el tachito de basura que dice cancelar. ¿Sí? Le vamos a dar cancelar y lo que va a pasar es que efectivamente cancelamos ese segmento aéreo. ¿Sí? O una manera también de cancelar segmentos. Por ejemplo, si queremos cancelar, a ver, ¿qué otra? Acá, por ejemplo, el acuerdo de emisión. Vamos a darle eliminar, ¿sí? Lo vamos a eliminar porque por ahí queremos poner un acuerdo nuevo de emisión. Ya está, ahí lo eliminamos. Porque ahora nos aparece como para cargar, ¿sí? Fíjense que dice agregar. Bueno, eh, por ejemplo, donde tenemos acá los datos del pasajero
y todo lo demás. Por ejemplo, si queremos borrar este pasajero, vamos a ver qué pasa. Bueno, no nos dejó, porque si no nos hubiese, este pasajero no aparecería más. Entonces, este PNR que ya estaba cerrado no dejó eliminarse ese pasajero. Bien, por ejemplo, a ver, si queremos eliminar la tarifa que tenemos guardada, la podemos eliminar también. ¿Sí? Ahí eliminamos. Entonces, de esta manera en el modo gráfico vamos eliminando cosas, que es como hacer básicamente XE y todo ese tipo de entradas que estuvimos viendo recién. ¿Ok? Maneras de eliminar entonces desde el itinerario. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a entonces, lo que vamos a hacer acá es si tocamos una cruz, la cruz de arriba, ¿sí? Vamos a ignorar, ¿sí? De esa manera vamos a ignorar todos estos cambios que hicimos en el modo gráfico, ¿ok? Ahí le pongo atrás y si no vamos a guardar y confirmar y lo que va a suceder es que vamos a efectuar esos cambios. Pero bien, no queremos eliminar nada, simplemente estamos jugando. Bien, acá vamos a darle cancelar y podemos cancelar todos los segmentos, que era como hacer el X India. ¿Sí? De esa manera cancelamos el itinerario. Y bueno, vamos a darle ignorar acá abajo IR para que esos cambios no surtan efecto. Fíjense que ahí me volvió a aparecer el time limit, me volvieron a aparecer los itinerarios porque yo ignoré ese cambio. ¿Ok? Si nosotros hubiésemos eliminado todo, le damos acá donde dice guardar y confirmar, entonces ahí lo que estaríamos haciendo es un Romeo Fox, ¿sí? Nuestra firma y la cancelación. Bien, bien, vamos a volver entonces ahora a la página de comandos, al modo críptico, vamos a ignorar esta reserva y ahora nos vamos a venir, nos vamos a poner a trabajar con la modificación de segmentos aéreos, ¿sí? Vamos a meternos en esto de modificación, que sería, podemos, desde una reserva tomada, ¿sí? Podemos modificar los segmentos aéreos que nosotros tenemos en la pantalla, ¿sí? Al modificar un segmento de vuelo, el sistema va a ejecutar una función automáticamente y va a generar ciertos mensajes. Bien, vamos a ver el tema de cambio de clase o de fecha, por ejemplo, ¿sí? Vamos a volver a abrir este PNR que está acá. Bien, vamos a volver a abrirlo. Por ejemplo, supongamos que queremos cambiar de clases, o sea, queremos cambiar de clase estos segmentos aéreos, porque por ahí nos piden cotizar en otra clase específica, o porque simplemente ya, supongamos que este PNR no se vendió y por alguna razón ya no nos cotiza más porque se pasó de la hora de emisión o porque la tarifa venció, entonces lo que vamos a tener que hacer es retomar estos lugares. Entonces, para no volver a buscar los vuelos o, por ejemplo, eliminar estos vuelos, perdón, eh, eliminar estos vuelos y no vernos en la tarea de tener que buscar la disponibilidad para ver si está la misma clase, simplemente lo que vamos a hacer es primero ver si está la misma clase. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar sin la necesidad de hacer todos esos pasos? Vamos a hacer la entrada Sierra Bravo, ¿sí? Y vamos a ponerle la letra de la clase que queremos, que en este caso es Oscar. Si la transacción Sierra Bravo lo que hace es, permite cambiar la clase de la reserva o la fecha de uno o más segmentos, ¿sí? Se puede hacer, esta transacción la vamos a poder hacer en un PNR que está en proceso de creación o uno que ya está recuperado, como por ejemplo el caso nuestro que recién abrimos y tenemos ahí desplegado la reserva, ¿no? Bien, entonces, supongamos que queremos volver a vender estos vuelos, a ver si la clase Oscar está disponible. Sí, efectivamente, fíjense lo que pasó. Hicimos esa entrada y lo que pasó acá fue es que volvimos a reservar el itinerario, ¿sí? Que esta clase está de vuelta disponible. Entonces, lo que podemos hacer ahí es recotizar el PNR, ¿sí? Y ya lo dejamos de vuelta con la tarifa nueva grabada, ¿sí? Esa es una manera de
cambiar de clase, por ejemplo, supongamos que queremos pasar a una clase más alta, nos queremos ir a una clase Yankee, que es una de las económicas más altas. Si hacemos Sierra Bravo Yankee, lo que va a hacer es rebuquear o volver a reservar el PNR en esa clase. Fíjense que acá cambió, ¿sí? A la clase Yankee. Vamos a darle ignorar y recuperar. Por ejemplo, podemos hacerlo por segmento. Por ejemplo, decimos, no, yo quiero pasar a clase Yankee el segmento 4. Entonces sería Sierra Bravo Yankee, el número de segmento. Y eso lo que va a hacer es convertir el segmento 4 que estaba en clase Oscar, lo va a pasar a la clase Yankee. Bien, vamos a ignorar también. También vamos a decir, por ejemplo, que queremos, no sé, supongamos que ya tenemos el PNR así, que justo lo cerramos y el pasajero dice, no, al final quiero salir el 13 de diciembre. ¿Sí? Quiero salir el 13 de diciembre. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar el segmento, por ejemplo, de la salida de 6 a Miami? Lo quiero mover para un día anterior. Vamos a hacer Sierra Bravo, entonces, y le vamos a poner 13 de diciembre, que quiere salir el 13 de diciembre, y dijimos que es el segmento de la ida, que es el segmento número 3. Entonces le vamos a poner al final el número 3. Si está la misma clase disponible, un golazo, y fíjense que nos cambió la ida del 14 de diciembre, la pasamos al 13 de diciembre. O sea que es un éxito. Funcionó porque está la misma clase disponible. ¿Sí? Otra forma de modificar segmentos aéreos. Bien, les dejo también ahí en el archivo otras combinaciones más para que ustedes vayan probando. Pero bueno, las básicas, digamos, serían estas. Bien, supongamos ahora, yo voy a ignorar el PNR, lo voy a ignorar y vamos a ponernos a trabajar como si estuviésemos buscando una disponibilidad. Vamos a suponer que nos piden reservar 3 lugares, ¿no? 3 lugares a cierto destino. Por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, con aerolíneas. Nos piden 3 lugares y nosotros por error nos equivocamos y tomamos dos, por ejemplo, ¿sí? Hicimos, uy, yo tenía que tomar tres, ¿ok? ¿Cómo hago para, sin la necesidad de borrar este segmento y volver a buscar la disponibilidad, a tomarlo desde acá, yo lo puedo hacer más fácil, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el número del segmento, que en este caso sería el 1. Vamos a poner una barra oblicua y lo que vamos a hacer acá es decirle la cantidad de lugares que necesitamos para ese segmento. En este caso necesitábamos 3. Supongamos que nosotros nos equivocamos y tomamos dos. Ah, no, le pifié al teclado, bueno, eran 3. Entonces ponemos que queremos para el segmento 1 tienen que ser 3 lugares. Bueno, acá lo que va a pasar es que a veces, dependiendo de la aerolínea, lo permite o no. Bien, vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, vamos a ignorar esto. Dame un segundito. Me estaba quedando sin materia. Eh, vamos a tratar de buscar otra ruta que, a ver, que lo permita. Vamos a hacer, van a salir en Miami con American Airlines. Vamos a tomar acá 2 lugares en la clase OCAR, pero en realidad nosotros queríamos tomar tres. A ver, vamos a hacer 1/3. No, no nos está dejando. A ver, vamos a tratar de hacerlo. A ver. Pues claro, esto depende del permiso que tenga o que otorgue la aerolínea sobre esto. Porque no todas lo permiten. Vamos a buscar, algunas, les quiero mostrar alguno que funcione. A ver, con el Lufthansa, por ejemplo. Vamos a irnos a Frankfurt. A ver, vamos a tomar, no sé, supongamos que tenemos 3 lugares, pero eran cuatro. A ver si nos deja. 1/4. Ahí está. Funcionó. Bien. Eh, Nos habían pedido cuatro y por error tomamos tres. Bueno, una manera fácil, si la aerolínea lo permite, es poniendo esta entrada, que es el número de segmento, una barra oblicua, y la cantidad de lugares que queremos que tenga ese segmento aéreo, ¿ok? Vamos a ignorar. Bien, perfecto, perfecto. Em,
Bueno, vamos a irnos a alguna reserva ahora, ¿sí? Vamos a irnos a las reservas. Em, a ver, vamos a abrir esta reservita que tenemos acá con Iberia. Bueno, vamos a poder modificar otras cosas, ¿sí? Desde el modo críptico, como por ejemplo, queremos modificar el time limit que figura acá, que ya está pasado, que dice 11 de noviembre. Vamos a modificar este itinerario, perdón, este segmento. Por ejemplo, si queremos modificar el time limit, lo que tenemos que hacer es poner una fecha, perdón, el número de segmento, que en este caso sería el 5. Le vamos a poner una barrita también y le vamos a indicar la nueva fecha de ese vencimiento. Por ejemplo, 14 de noviembre. ¿Sí? A ver, efectivamente, cambiamos. Fíjense, el time limit acá aparecía con cancelación para el 11 de noviembre y nosotros le dijimos que ese time limit que estaba en el segmento 5 le dijimos que ahora queremos que se cancele el 14 de noviembre. Y ahí está el resultado. Luego lo cambiamos al 14 de noviembre. Como también, por ejemplo, en el tema del contacto de la agencia, también sabiendo en el segmento que está cargado, vamos a poder poner información nueva. Por ejemplo, si hacemos 4 barras y texto libre, vamos a cambiar nosotros la información de contacto, ¿sí? Buenos Aires, qué sé yo, travel, por ejemplo, y ponemos un nuevo número y fíjense que ahí lo modificó, ¿sí? Antes lo teníamos de esta manera, que es el formato automático, que cuando nosotros cargamos la reserva, que hacemos alfa papa, por default trae esta información. Bueno, de esta manera también lo pudimos modificar. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ignorar. Ahora vamos a venir a algo muy interesante, que es la separación de pasajeros. ¿A qué nos referimos con separación, no? Vamos a ignorar este PNR, vamos a abrir alguno que contenga dos pasajeros o más. A ver, hmm, este, por ejemplo, creo que es el que hicimos hoy. No. Bueno, a ver, vamos a, por ejemplo, eh, vamos a inventar uno nuevo. Rápido, vamos a inventar uno nuevo. Eh, bien, vamos a tomar un vuelito así rápido. Eh, bueno, vamos a cerrarlo. Bien, supongamos que por alguna razón el pasajero 2, el número 2, el cliente nos dice que no puede viajar, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer entonces en este caso? Si el pasajero 2 no puede viajar, pero el pasajero uno sí puede viajar, lo que vamos a tener que hacer es dividir este PNR, porque a lo mejor ese pasajero que no va a viajar nos plantea algún cambio, o que quiere viajar en otra fecha, o que simplemente no va a viajar y nosotros tenemos que cancelar el pasaje y en base a eso ver qué hacemos con ese pasaje, si se remite para otra fecha, si se envía a devolución, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer la división, ¿sí? De este pasajero. Denme un segundito. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para hacer una división de PNR, ¿sí? O de pasajeros, se lo conoce como split, ¿sí? Split, que significa dividir. Lo vamos a hacer únicamente en un PNR recuperado, ¿sí? En un PNR que está cerrado. De otra manera no se puede hacer. Y el procedimiento va a ser el siguiente. Lo que vamos a hacer es introducir el comando cierra papa, que abreviado es justamente split. Supongamos que el pasajero 2 no quiere viajar. Entonces hacemos SP, cierra papa, y el número de pasajero, que en este caso es el 2. Lo que va a hacer esta entrada es un PNR asociado. Fíjense que dice acá Associate PNR. Lo que hace es separar el pasajero y como crear un nuevo archivo de reserva. Fíjense que aparece al costado todo, en vez de aparecer en el localizador, aparece todo en X
porque todavía este split o esta reserva dividida no está del todo cerrada. Lo que vamos a tener que hacer ahora es finalizar el procedimiento si efectivamente quería hacer esa división. Si se supónganse que no, que la división no la vamos a hacer o se echa justo para atrás, simplemente le damos ignorar y volvemos al PNR original. Pero supongamos que sí, vamos a separar al pasajero, entonces vamos a hacer de vuelta, cierra papa 2 y acá lo que va a suceder luego es que tenemos que terminar este proceso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Una vez que hacemos la separación, vamos a poner nuestra firma, ¿sí? Punto y coma, y en este caso, en vez de darle eco Romeo o eco Tango, le vamos a dar eco Fox, ¿sí? El código de transacción eco Fox, que en este caso se utiliza para darle la firma o el cierre de transacción al PNR spliteado o separado, ¿sí? Siempre nos aparece este bendito mensaje, después ya vamos a ver que no va a aparecer más. Vamos a darle de vuelta un eco Fox y lo que va a hacer es devolvernos al PNR original. Fíjense que arriba todo dice parent PNR, que sería como el PNR padre o el código madre del PNR original. Acá vamos a volver a firmar y a cerrar, en este caso a reconfirmar la reserva con Eco Romeo. Vamos a darle vuelta a un Eco Romeo y ahí ya vamos a tener el PNR separado, ¿ok? Acá lo que vamos a ver en pantalla es que evidentemente el pasajero 2 ya no está más, bien, y que tenemos la separación hecha. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque arriba de todo nos aparece este código que dice Alpha X-Ray Romeo, que significa que el PNR está relacionado a otro u otros PNRs luego de que se hizo un split, una separación. ¿Y dónde vamos a encontrar el código de reserva que hicimos la separación? Acá abajo, fíjense que abajo de todo aparece esta sigla como split, cierra papa, que se hizo el 13 de noviembre por el agente específico en la ciudad responsable. Y al final de todo nos aparece el código de reserva spliteado. Si lo copiamos, ¿sí? Hacemos remotango y lo copiamos acá, vamos a desplegar a ese pasajero, ¿sí? Que nosotros separamos, que nosotros dividimos. Bien, supongamos que el pasajero no va a viajar, lo que vamos a hacer es cancelar este PNR porque no va a viajar, ¿sí? Y firmamos y cerramos y cancelamos el código separado. Acá abajo también en el código separado nos va a aparecer el código eh, madre, ¿no? De dónde salió este pasajero. Bien, entonces de esa manera lo que hicimos nosotros fue este, separar a un pasajero, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de cero. Uf, estaba poniendo mi apellido en el campo de nombre, nada que ver. Vamos a poner entonces otro pasajero también. Vamos a hacer una reserva nueva. Por ejemplo, a Madrid con Iberia. Perdón, son dos lugares. Eh, bien, vamos a cotizarla en dólares y vamos a decirle que queremos una valija en bodega. A ver, perfecto. Nos dijo que hubo una recomendación, entonces acá se volvió a reservar en otra clase, nosotros habíamos tomado nada y evidentemente cuando hicimos la cotización hubo una mejoría o el itinerario se volvió a reservar a lo mejor porque esa clase no cotizaba. Bien, vamos a poner entonces ahora el time limit para cerrar el PNR, para que nos deje cerrarlo rapidito, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido ahí, teléfono y firmamos y cerramos. Bien, hacemos cierre para actualizar y que nos figure el código de la aerolínea. Bien, vamos a pasarnos al modo gráfico ahora, ¿sí? Nos pasamos al modo gráfico y lo que vamos a tener acá es la misma información de siempre del PNR y vamos a tratar de dividir o splitear el código este de reserva desde acá, desde el modo gráfico, ¿sí?
Para eso vamos a seleccionar alguno de los pasajeros y vamos a poner dividir archivo de reserva. Acá está cómo hacer el split. ¿Sí? Nos va a aparecer un cuadrito que nos va a decir la información del PNR, cuántos pasajeros son. Entonces vamos acá de vuelta, nuevamente, al seleccionar el pasajero que queremos dividir. Vamos a dar en dividir archivo de reserva, ¿sí? Y lo que va a pasar acá es que por detrás el sistema hizo todo el trabajo por nosotros, ¿sí? Entonces acá generó el nuevo código split. Fíjense que fueron menos pasos en el modo gráfico. Le damos en continue y lo que vamos a tener acá es este nuevo PNR que corresponde al pasajero que nosotros le dijimos, ¿no? Que queríamos, che, bueno, quiero separar a este pasajero, ¿bien? Y obviamente fueron menos pasos que en el modo críptico. De esa manera lo hicimos así, ¿no? Más fácil quizás. Bueno, eso depende de cada uno, como se sienta cómodo. Ya se los vuelvo a repetir. Como siempre digo, el modo gráfico, el modo críptico van a ir y van a venir según sus preferencias o se van a volcar al modo gráfico 100% o al modo críptico y así. Cada uno con su tema, ¿no? Bien. Vamos a tratar ahora a ver si podemos hacer alguna otra cosita más, como de cancelación o modificación en esto del modo gráfico, pero creo que con eso ya estamos. Ya tenemos acá ¿no? Todo el tema de modificación, cancelación, búsqueda de PNRs. La verdad que son herramientas que, bueno, en el día a día las vamos obviamente, a trabajar, porque nosotros cada vez que vamos a la oficina y estamos ahí trabajando con nuestras reservas, en el día a día siempre recuperamos los códigos, abriéndolos por apellido o abriéndolos por código de reserva. En fin, entre otras cosas, son entradas o comandos que vamos a utilizar a cada rato en el día a día de la oficina. Así que bueno, no hay mucho más para ver. Recuerden que acá les dejo todo esto, lo dejamos por escrito, ¿sí? Lo dejamos para que ustedes puedan tomar nota, para que puedan probar. Recuerden entrar a las prácticas y cualquier cosa que duda que tengan, me escriben ahí en el foro y vamos resolviendo consultas o bueno, cuando nos encontremos de manera sincrónica, vamos a resolver todas las dudas que tengan, mientras yo quiero que ustedes jueguen y hagan cualquier tipo de experimento. Recuerden que es en modo training y no va a pasar nada en el mundo real, no podemos jugar de esta manera, pero bueno, la idea es que de acá aprendan y puedan experimentar ustedes tranquilos el uso de Amadeus, ¿no? Así que bueno, chicos, eso va a ser, calculo todo por hoy. No hay otra cosa que se pueda ver en cuanto a la modificación o cancelación. Recuerden que lo vamos a poder hacer desde cualquier lado que ustedes deseen. Así que bueno, les dejo ahí una actividad y bueno, nos vemos en la próxima clase, chicos. Así que bueno, ha sido un gusto y nos vemos pronto. Que anden muy bien. Saludos para todos.